El sur de Portugal nos presenta una zona de playas espectaculares y pueblos encantadores. Acompañantes de viaje, bienvenidos al Algarve. Algarve es la región meridional de Portugal y recibe millones de visitantes año a año. Luego de conocer todos estos rincones, no nos quedará ninguna duda de el porqué. Kilómetros de costa y días de sol atraen a muchos visitantes. Vamos a ver acá 15 lugares imperdibles para agregar en una ruta por el Algarve. El orden no será más que de este a oeste, como para que puedan organizar una ruta. Pero no te pierdas el plus del final. Una visita que consideramos imprescindible para disfrutar unos días en el Algarve. Como siempre, te dejaremos al cierre los datos prácticos de alojamiento elegido y cenas, coche y peajes. Nosotros hicimos pie en un solo lugar y desde ahí hicimos los recorridos. Tavira. A tan solo 25 kilómetros de la frontera con España encontramos esta localidad. Nombrado como uno de los pueblos más bonitos del Algarve, nos da la bienvenida con sus antiguas casas, el río Gilao y sus puentes. Un entramado de pequeñas calles hacen de Tavira de un lado y del otro del río una ciudad preciosa para dar un paseo por el día o para quedarse en la misma a pasar unos cuantos días de descanso. En sus construcciones aún hoy es visible los rastros que dejaron los moros desde que habitaron la ciudad. Las murallas, las iglesias, las casitas blancas acompañarán este recorrido encantador. Quizás lo que más encanto le da es esa mezcla justa entre lo turístico y lo local que se respira en sus calles. Si bien, como decíamos, Tavira está sobre el río, no tan lejos encontramos a la playa. La playa da Ilha de Tavira se puede acceder a la misma en ferry. El mismo sale desde el centro de la ciudad. Y dejamos estas pintorescas calles para trasladarnos al próximo punto y no menos bello. Faro. Llegamos a esta ciudad hermosa, un buen punto para alojarse y utilizarlo como base para recorrer la zona oriental del Algarve. Su centro histórico es muy bonito, así como su marina. No es una ciudad muy grande, pero tiene un encanto especial. Restos de murallas se pueden encontrar durante el recorrido. También la catedral, capillas como la iglesia do Carmo, que en su interior tiene una capilla de huesos. Un free tour por esta ciudad puede ser una muy buena opción. Encontramos también una gran franja de playa que podemos visitar desde acá. Como les decía, sí es una buena opción de alojamiento, pero esta no es la que elegimos nosotros. ¿Seguimos el viaje? Vila Moura. Llegamos a Vila Moura. Es un refinado centro de veraneo. En Algarve encontraremos para todos los gustos. Para los que somos más de elegir pequeños pueblos costeros, o a los que les gustan las ciudades,
o también grandes complejos como estos que vemos acá. Vilamoura cuenta con varios campos de golf, así como con parques acuáticos. Lo que sí tienen en común todas las zonas de Algarve son las impresionantes playas. Y dejando Vilamoura atrás, nos vamos al próximo destino. Bienvenidos a Albufeira. Perteneciente también al distrito de Faro, este pueblo costero nos recibe con un encanto particular y es uno de los lugares del cual seguro habrán escuchado hablar. Pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber. Es que lo que antes fuera un pueblo de pescadores se ha transformado en uno de los lugares más elegidos por los turistas, por lo que tiene mucho movimiento. Y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Recién entraba el otoño cuando nosotros hicimos este recorrido, así que en verano debe estar a tope. Era pasado el mediodía el día que visitamos Albufeira, así que aprovechamos a comer allí. Lo dicho, esa tranquilidad que solo la da el que no sea temporada alta. Ese otoño que hacía poco había llegado y que todavía nos permitía días templados. El lugar nos encantó, la vista hacia la playa y la comida estuvieron muy bien también. Y ya que estamos acá descansando, te pedimos que si el video te está gustando, pero principalmente si te está sirviendo de ayuda para organizar tu ruta por Algarve, te suscribas, le des like y actives la campanita para no perderte los próximos videos que iremos subiendo, siempre tratando de ayudarte a armar tu viaje. Y ahora sí, dejamos Albufeira y nos vamos a Armaçao de Pera. Ubicado en Silves, Armaçao de Pera es un pequeño y muy lindo lugar turístico para vacacionar. Su linda costa nos llama para disfrutar de ella. Y seguimos viaje hacia Benagil. La playa de Benagil es una pequeña cala con un entorno maravilloso en donde encontramos cuevas y cavernas. La cueva de Benagil es quizá la más nombrada y conocida, ya que aparece en muchísimas fotos. Puedes verla desde arriba caminando un no tan largo trecho desde la playa o desde el mar, pero eso lo dejamos para nuestra última recomendación. Y a poca distancia conoceremos un nuevo pueblo costero y es el que elegimos para alojarnos los días que estuvimos en Algarve. Carvoeiro. Y es que este pueblo de pescadores también es un centro turístico y tiene un equilibrio entre lo local y lo turístico que le da ese encanto diferente. Más en la época que fuimos nosotros, principios de octubre.
La tranquilidad de estar fuera de temporada hace que sea una linda opción para hacer base en uno de los lugares. Encontraremos acá el algar seco, estas formaciones rocosas que toman caprichosas formas por el trabajo del agua y el viento. Es un paseo imprescindible en la zona. Bajando la escalera en la zona llamada Boneca, encontraremos a Boneca Bar, lugar maravilloso al que volvimos a la noche por la cena. De eso también hablaremos luego. Ferragudo. Este pueblo ofrece otra de las postales bonitas del Algarve. Casas blancas sobre una bahía y barquitos de pescadores. El día que visitamos Ferragudo no habíamos parado a descansar, así que paramos acá por unas pizzas mientras disfrutábamos de las vistas. Es un pueblo precioso. Y ya desde acá se puede ver muy cerca lo que será nuestra próxima visita. Portimão. El siguiente punto es la ciudad de Portimão. Portimão es una ciudad industrial que hoy día gira también en torno al turismo. Esta ciudad del distrito de Faro es la ciudad más grande del Algarve occidental. El centro de la ciudad está situado en la orilla del río Arade y a 2 kilómetros de la Praia da Rocha, Playa de la Roca. Y dejamos esta ciudad, a la que volveremos por una actividad, y nos iremos ahora a Lagos. Llegamos acá a una de las ciudades más bonitas del Algarve, Lagos. También debe ser una linda opción para quedarse y disfrutar de la misma. Una ciudad histórica muy linda y muy visitada por todo lo que tenemos cerca de ella para ver. Lugares como el que veremos en nuestra próxima visita. Ponta da Piedade. Es este otro de los hermosos lugares de Algarve. Ponta da Piedade está en el distrito de Lagos y recorrer sus pasarelas de madera y sus miradores hará que disfrutemos de unos paisajes costeros de ensueño. Dista de la ciudad de Lagos solo 4 kilómetros y es una de las visitas imprescindibles en el Algarve. La acción del mar y el viento nos regala estas panorámicas a las cuales no tenemos mucho más que agregar, solo disfrutar de las imágenes. Tienen desde Lagos paseos en barco para conocerlas de otra manera. Pero nosotros seguimos viaje y nos vamos a Praia da Luz. A tan solo 6 kilómetros de Lagos, encontramos este pequeño pueblo con una bonita playa. Aunque ya hace varios años que se ha convertido en un destino vacacional popular, Praia da Luz sabe conservar una buena parte de su encanto tradicional.
La Praia da Luz se localiza en el municipio de Luz, en el extremo occidental del Algarve y, como decíamos, muy cerca de la ciudad de Lagos. Y ahora sí nos vamos al extremo suroccidental. Visitaremos Cabo San Vicente. Llegamos al punto más al sudoeste del Algarve. Lo agreste de la zona hará que esta llegada sea un disfrute. El atardecer es una buena hora para llegar hasta este punto si está despejado. Y después de detenernos y ver estas hermosas vistas en el cabo, no puede faltarnos hacer nuestra próxima visita, la fortaleza de Sagres. Construida en el siglo XV como punto defensivo, esta construcción militar domina el paisaje de la zona. Dentro de sus murallas se encuentra la iglesia de Nossa Señora de Graça, una torre cisterna y una gran rosa de los vientos. También se encuentra instalado el Museo de los Descubrimientos Portugueses, un museo interactivo centrado en los descubrimientos de Portugal y, como verán, es un sitio muy visitado. Y también haremos una visita a Fortaleza de Beliche. Ubicados también en este Cabo San Vicente, encontramos estos restos de lo que fuera una fortaleza defensiva. Una pequeña visita vale la pena y acá encontramos mucha menos gente. Antes de pasar a los datos prácticos para hacer la visita, vamos al plus prometido. Paseo en lancha por las cuevas de Benagil. Les recomiendo, si no les hace mal navegar, que se embarquen. Es una experiencia preciosa. Les cuento, nuestra excursión elegida fue el paseo en lancha por las cuevas de Benagil. Partió desde Portimao temprano en la mañana, la duración es de 2 horas y media y valió la pena cada minuto pasado en este paseo. El costo es de 21,50 €. El recorrido por la costa de Benagil nos permitirá ver diversas cavidades que se han formado con el chocar del agua contra los acantilados, dando paso a unos lugares maravillosos. Llegaremos así a la cueva que habíamos visto desde arriba, ¿recuerdan? Les cuento que si bien mi interés era exclusivamente ver esta cueva, la verdad es que absolutamente todo el paseo vale la pena. Lugares que hemos visto en este video como Carvoeiro, los volvemos a ver desde el agua, lo cual siempre cambia la perspectiva. Así que en resumen, tomé el paseo para ver la cueva de Benagil y el resto resultó tan o más interesante que la propia cueva. Así que acá les dejo este plus y recomendación en el Algarve. Y ahora sí, vamos a los datos prácticos para organizar la visita. Nosotros hicimos el recorrido en coche desde España.
Los peajes de esta zona son en su mayoría electrónicos, por lo que deberás unir la matrícula de tu coche a una tarjeta de crédito para que se te debiten desde allí. Al entrar a Portugal, tienes un lugar para hacerlo, pero nosotros lo hicimos de manera online con anticipación y funcionó bien. Hay que tener en cuenta que los cargos no llegan enseguida. En el blog les dejo la web. Luego pasarás por el peaje sin parar. Prácticamente no te darás cuenta que lo estás pasando. Nosotros estuvimos 4 días, lo que es muy poco para disfrutar de la zona, a no ser que elijas 1 o 2 puntos y te quedes allí. En cuanto a dónde alojarse, es difícil elegir una ciudad. Nosotros, luego de evaluarlo bastante, elegimos Carboeiro. No quiere decir que sea el mejor punto, sino el que nosotros elegimos. Los que les digo siempre, traten de ver varios lugares para poder ir eligiendo y sacando conclusiones cuál sería el ideal para ustedes. Pero bueno, nosotros elegimos Carboeiro. El hotel elegido fue el Carboeiro Hotel. Está un poco alejado del centro, pero es muy amplia la habitación y tienes donde estacionar sin costo el coche dentro de la propiedad. Pagamos en el mes de octubre 85 € la habitación doble con desayuno. Para cenar elegimos 2 lugares. Boneca Bar, que se los recomiendo por la experiencia. Bajar la escalera para cenar con ese entorno es precioso. Y el otro lugar ya es en el centro de Carboeiro, se llama O Patio. También fue muy bueno y fue muy buena la atención. De ambos dejó las facturas. Dejo mapa de todos los lugares vistos en el video en el blog. Seguimos recorriendo Portugal acompañantes de viaje.